Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué hermosa oración! Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Es un gozo para mí estar esta mañana una vez más abriendo la palabra, buscando, clamando a nuestro Señor y observando lo que Él tiene para nosotros en la Escritura, dándonos la oportunidad de ser instruidos, de ser redarguidos, ¿verdad? De ser amonestados y al mismo tiempo inspirados. Yo creo que el Señor es el único que no miente y su palabra es eterna y permanece para siempre. Gracias, te mando un saludo, un fuerte abrazo donde quiera que estés y te agradezco por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Qué lindo es comenzar la mañana con un buen texto de la palabra de Dios al corazón, que pueda ser el motor de nuestro día, que podamos estar considerando el corazón de Dios para ti y para mí. Bueno, quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Acércate a ellos por una cotización totalmente gratuita de auto, de casa, trabajadores, proyectos. Por favor, ve con Omega Insurance. Be Happy Yard Signs, por favor, si quieres un anuncio de amor en tu jardín, acércate a Lucía, sus servicios están en su página de Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor, sus aportaciones para que el Evangelio de Jesucristo corra hasta donde quiera que se haya llegado este video. Y a ti que nos acompañas desde Jacksonville, Boston y el área metro de Memphis, Mississippi y Arkansas. Así es, te mandamos un fuerte saludo y le damos gracias a Dios que estés con nosotros observando al único que no miente, a nuestro Dios en su preciosa palabra, este libro sin igual, de origen divino. Y estamos en la iglesia de Filadelfia, al principio del libro de Apocalipsis, donde el Señor está tratando primeramente con su iglesia, donde nos está diciendo, ¿verdad? Bienaventurado el que lee, el que oye y el que pone por obra, el que guarda las palabras de esta profecía. Y estamos viendo en estas iglesias no una progresión, sino una continua corrupción de la iglesia. Sin embargo, tenemos un descanso en esta iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel y leal. Nos damos cuenta cómo Jesucristo está tan lleno de misericordia y gracia, que nos hace estas amonestaciones, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no se deleite en la muerte del impío, dice la palabra, y precisamente quiere encontrar esta iglesia fiel. Viene por ella antes del juicio, ¿verdad? Del juicio final al mundo entero para establecer su reino. Ese es el punto que nosotros como cristianos tenemos esta maravillosa esperanza. Jesucristo viene a establecer su reino poderoso. Él mismo físicamente viene finalmente a dar un gobierno perfecto y va a ser maravilloso ese día. Sin embargo, bueno, antes de esto, estamos en esta semana 70 de Daniel, después del capítulo 4, donde vamos a ver este último tiempo, estos últimos 7 años. Pero antes de eso, me encanta ver cómo el Señor está tratando con nosotros y nos está mostrando lo que está buscando de nosotros. Y hemos visto en esta iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, cómo se presenta como el santo, el verdadero, ¿verdad? Nos dice que Él ha puesto una puerta abierta. Podemos conocer cómo una iglesia fiel, una iglesia en el Señor, ¿verdad? Dios le abre puertas abiertas, oportunidades de ministerio, de servicio, oportunidades para
para ser eficaces en el trabajo que Dios le ha puesto. Número 2 dice, ¿por qué? Porque aunque eres pequeña, ¿verdad? Aunque quizá no seas llena de mucha gente importante, pero quizá en aquellos tiempos Filadelfia era constituida más por esclavos, por gente de la baja categoría de aquellos tiempos, ¿verdad? Le dice, tienes mi poder sobre ti, y eso nos recuerda, lo vimos también el día de ayer, nos recuerda la importancia de que el poder de Dios esté sobre nosotros, repose sobre nosotros. No son las fuerzas humanas, sino el poder de Dios. Una iglesia dependiente, una iglesia humilde, ¿verdad? Que tiembla ante su palabra, según Isaías 66:2, porque esa es la siguiente parte, ¿verdad? Estamos viendo cuál es la razón, por qué una iglesia puede ser llamada fiel por el Señor cuando guarda su palabra, ¿verdad? Cuando está guardando su palabra, cuando la está atesorando y la está obedeciendo y poniendo por obra, y esto motivada por el amor verdadero a su Señor, lo que dejó Éfeso y lo que ellos están abrazando, ¿no? El amor a su Señor. Sí, así es. Nosotros respondemos porque Él nos amó primero. Qué importante es entender esto, que Cristo nos amó primero. Esta iglesia era una iglesia fiel, y fiel no quiere decir perfecta. Fiel quiere decir alguien que está continuando en la obra que hizo Jesucristo en un principio. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Están caminando en esta fidelidad de Dios, en esta gracia de Dios, pero ellos no se están moviendo del lugar, sino que están ahí, fieles. Así es, y me encantan estos dos textos. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y esta iglesia confió en el Señor, no en recursos humanos, no en cuestiones. Dice que, me encanta Isaías 26, 1 al 4, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿no? Y más abajo, más adelante nos dice también en Jeremías que hay de los que confían en hombres y no confían en el Señor, ¿no? Y el hombre se acaba su aliento y termina su pensamiento, pero Dios permanece para siempre. Esta iglesia confió en estas cosas, por lo tanto el poder reposó sobre ella, por lo tanto las puertas estaban abiertas. Vamos a estar hablando de esto, no te vayas, quédate en Esenciales. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y nos está inspirando mucho esta iglesia a lo que debemos buscar nosotros: ser fieles a la palabra, confiar en Él, estar seguros de que su poder reposa sobre nosotros, no dejarnos llevar por circunstancias, sino en verdad estar viendo que estamos siendo fieles a su palabra, temblando ante su palabra, confiando y creyendo en Él. Siempre lo menciono porque ese es el problema de nuestros días, un problema de autoridad, un problema en el que o es el hombre el que tiene la razón, simplemente haz conciencia de eso, o es el hombre el que tiene la razón, viendo la sociedad como está, viendo sus libros, viendo su ciencia torcida. Estamos viendo una ciencia torcida. ¿Por qué? Por deshonestos, por estar buscando lo propio, ¿verdad? Por quitar a Dios de en medio y en medio de la ecuación de la vida, ¿verdad? Negando la biología, negando lo que es, ¿verdad? Negando que todo lo que está hecho tuvo que tener un diseñador perfecto y santo, ¿verdad? Nos damos cuenta que el hombre no es confiable, ni su ciencia, ni sus expertos, ¿no? Sí saben cosas por gracia de Dios, y Dios ha permitido que avance la tecnología, Dios ha permitido todos estos avances en medicina y en cuestiones que el hombre puede llegar a Marte y a diferentes cosas, pero eso no tiene que ver por la evolución o por negar a Dios, porque hasta esto también lo dice, ¿no? Que alguien que cree en Dios no es inteligente, al contrario, la Biblia dice todo lo contrario, es necio el que niega a Dios y se pone en su lugar. Y nos damos cuenta que solamente hay una autoridad, y esa autoridad es la palabra de Dios, es Dios mismo, Jesucristo. El hombre no tiene el derecho ni la capacidad de decidir si la Biblia es real o no es real, si dice que es mentira o es verdad. La Biblia no depende del hombre, nosotros dependemos de ella, nosotros dependemos de la palabra, y esas son cosas que una iglesia fiel tiene que mantenerse, aún en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde iglesias progresistas, iglesias liberales están literalmente escupiendo el rostro del Señor, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Otra cosa que no hizo esta iglesia es que no negó el nombre del Señor. Fue una iglesia que conoció, amó, santificó el nombre del Señor a cualquier costo.
¿verdad? Y oró, yo creo que esta oración modelo del Señor, cuando dice, santificado sea tu nombre, eso estamos orando cuando oramos. De hecho, esta oración modelo del Señor tiene todo que ver con Jesucristo y todo que ver no con nosotros, sino con Él, con santificar su nombre, con establecer su reino, ¿verdad? Con recibir los recursos para llevar a cabo estas cosas. Eso es el Padre Nuestro, ¿verdad? Y ellos no se retractaron bajo ninguna presión. Ningún costo fue demasiado alto. Ellos confesaron el nombre del Señor y lo manifestaron delante de los hombres, ¿verdad? De aquellos que se doblan ante la cultura, de aquellos que se doblan ante querer fama, querer dinero y querer ser aplaudidos por el mundo. Debemos ser cuidadosos como iglesia, como creyentes, como siervos de Dios, porque Dios está buscando a gente fiel, gente honesta, ¿verdad? Gente leal a su palabra, a Él, a estos 66 libros. Y eso hizo esta iglesia preciosa. Sí, tenemos que ser leales a aquel que nos salvó. O sea, ¿cómo vamos a traicionarlo? O sea, necesitamos en nuestras convicciones, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, la manera en que respondemos ante la adversidad, mantenernos fieles a aquel que nos amó, aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Así es. Otra cosa que vemos aquí es que estas puertas abiertas incluyen un evangelismo tal que los mismos enemigos de la iglesia se iban a postrar ante ella. En este caso eran los judíos. Le dice el versículo 9, aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esa última frase, vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿sabes qué significa? Que el Señor, lleno de gracia, va a hacer que se conviertan, así como Pablo cuando andaba tras la iglesia de una manera persiguiéndola ferozmente, dice, respirando amenazas y muerte. Dice, el Señor le alcanzó, le tiró de espaldas y alcanzó a ver, ¿qué traes conmigo, Pablo? ¿Qué traes contra mi iglesia? Y Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? ¿No? Claro. Así de esa manera, ¿verdad? Siempre ha habido persecución de parte de los judíos a la iglesia. Es el pueblo que Dios eligió, sin embargo ellos le dieron la espalda al Señor. El Señor no ha terminado con ellos. Tenemos todo Romanos desde el 9 al capítulo 11, ¿verdad? Y promesas innumerables en el Antiguo Testamento. Es falso este asunto de que Dios terminó con Israel, no es cierto. Dios va a cumplir las promesas a David, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios va a cumplir las promesas que Él ha hecho a su pueblo. Pero, sin embargo, cuando el pueblo le dio la espalda, dice la Biblia que no todos son los que se dicen judíos son judíos, ¿verdad? Y en el momento en que no aceptaron a Jesucristo, esta generación, ¿verdad? Se convirtieron no en sinagoga de Dios. Habría una sinagoga de Dios en aquel lugar, que así se llamaba, sinagoga de Dios, pero dice el Señor, no son sinagoga de Dios. Por cuanto me ha negado, son sinagoga de Satanás y mienten, ¿verdad? Y llega el momento en el que, como Pablo estaba lleno de celo, pensando que estaba sirviendo a Dios, pero estaba sirviendo a Satanás, porque estaba rompiendo la iglesia de Dios, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que el Señor les promete en esta puerta grande y eficaz, el que aún sus enemigos se postraran delante de Él. Qué precioso sería esto, ¿no? Que como iglesia pudiéramos ver este fruto de transformación, fruto de que gente viniera al Señor, no dinero por dinero, no simple y sencillamente fama como esta iglesia muerta, sino en verdad Dios ha venido a morir por personas. Dios está interesado en personas, vino a redimir personas, y el hecho de ver gente viniendo a Cristo, eso es lo que como iglesia nos debe alegrar. Sí, corazones y vidas transformadas. Y me gusta cómo dice, no es en este sentido de postrarse a sus pies en humillación o decir, sí, nosotros tenemos la verdad, sino es postrarse ante los pies de Jesucristo, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que es el Hijo de Dios. O sea, no es delante de esta iglesia como tal, sino delante de la fe de ellos, ¿no? Ante reconocer la verdad de ellos en cuanto a que han sido columna y baluarte de la verdad como iglesia. Y me encanta lo que dice esa última parte del texto, reconocerán que yo te he amado. Te he amado. Fíjate. Qué maravilloso. Increíble. Qué hermoso es que el Señor confiese nuestro nombre delante de Dios y aquí en la tierra, delante de aquellos a los cuales Él llama de las tinieblas a su luz admirable, y que reconozca que nos ha amado, porque muchas veces precisamente la religión, ¿verdad? El legalismo, todas estas cosas se atreven a injuriar a la iglesia real, a la iglesia genuina del Señor, y dicen, no, ustedes sirven al diablo, ustedes son esto, son aquello, y el Señor dice, no,
No son ninguna de esas cosas. Ellos son mis amados. Yo los amo, ¿verdad? Yo los he reconocido. Y eso es algo precioso que nosotros debemos ver en esta iglesia, ¿no? El que el Señor pueda reconocer, pueda hacer que otros reconozcan su amor por nosotros, su iglesia. Otro beneficio, ¿verdad? De una iglesia fiel y leal, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Yo creo que este texto nos enseña, ¿verdad? A no... porque hay tantas falsas religiones en esta situación, engañada, creyéndose servidores de Dios, aborreciendo a Cristo, su palabra, y siendo instrumentos de Satanás y no del Señor. Tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Tenemos que cuidar eso. La iglesia la vamos a estar viendo que esto sucede en la iglesia de la última iglesia, que es la Odisea, ¿no? Pero la promesa es maravillosa. Estos judíos se postrarán, reconocerán que te he amado, que tengo un pacto contigo, un pacto eterno de amor. Dios tiene un pacto con las naciones, ¿verdad? Y estos judíos perseguidores terminarán convirtiéndose a Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Dice Romanos 28-29, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo, ¿verdad? Que es la circuncisión. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, qué hermoso, que tenga que ver con transformación en el interior, que se ve en el exterior. ¿De qué manera? Bueno, pues transforma tu conducta, transforma tus convicciones, transforma tu manera de hablar, transforma todo tu entorno, todo lo que hay en ti, tus relaciones interpersonales y sobre todo tu amor por la verdad. ¿Por qué? Porque es parte de ahí que tus decisiones comienzan a ser diferentes. Así es. Y bueno, fíjate, vamos a ver otro rasgo de esta iglesia. No solamente guardó la palabra del Señor, no negó su nombre, gracias a eso el Señor le abrió puertas y le dio todo esto, sino que fue una iglesia que perseveró. La fe real, la fe genuina es perseverante, persevera, y por lo tanto el Señor le da otra puerta abierta, le dice, te voy a exentar de la prueba final, ¿verdad? Entonces, tres cosas: guardar la palabra, no negar el nombre del Señor, perseverar hasta el final. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿verdad? Esta frase se podría traducir de una mejor manera: por cuanto has guardado mi mandato de ser constante, por cuanto has perseverado, por cuanto te has mantenido vigilando, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos habla muchísimo acerca de la paciencia de Cristo, ¿no? Sí. De mantenernos. Y bueno, el Señor nos protege de esta manera al darnos una fe perseverante. El verdadero creyente a la hora de la prueba, su fe es fortalecida y no tropieza para no levantarse. No camina hacia atrás, ¿verdad? Si retrocede, no agradará mi alma, dice la palabra de Dios, ¿no? El creyente genuino no retrocede, el creyente genuino avanza, el creyente genuino no se aleja, como muchos piensan, ¿verdad? No, me alejé. No es así, el creyente genuino permanece. Puede caer por un momento, pero se levanta. No hay tal cosa como 10 años. Sí, un día fui cristiano. No, nunca lo fuiste si no regresaste. Si esa persona no regresó, ¿no? Sí, así es. La salvación la tienes o no la tienes, y eso se manifiesta en fidelidad, en permanencia, en constancia. Qué importante es que seamos constantes en todo, constantes en oración, constantes en la lectura de la palabra, constantes en congregarnos, en ser la iglesia. Así es, y esto es algo importante porque es como la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a un pequeño corte, no te vayas, estás en Esenciales, regresamos a Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos viendo un rasgo más de carácter de una iglesia fiel, ¿verdad? La palabra de Dios nos está enseñando, por cuanto has guardado mi mandato de ser perseverante, de quedarte hasta el final. Fíjate lo que dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no está diciendo, ¿verdad? Una fe salvadora es aquella que persevera hasta el fin. O sea, el que persevere hasta el fin va a mostrar que su fe verdaderamente era real, genuina, estaba viva, ¿verdad? Esa es la fe salvadora, ¿verdad? Aquel que dice, fui cristiano, pero ya no soy, realmente nunca fue cristiano. Y también estar en esa posición de decir, soy cristiano, pero estoy alejado, es una posición muy incierta, porque el Señor nos va a hablar otra vez del fruto, y el fruto finalmente habla de lo que soy. El fruto finalmente
habla de mi fe, de a quién amo, a quién soy leal. Y yo no puedo decir, Señor, sí te amo, pero pues no ando contigo, ando con el mundo, ¿no? Imagínate, es como decirle yo a mi esposa, sí te amo, y ando como con 50 mujeres afuera, ¿no? No tiene sentido, ¿verdad? El Señor busca esto, el cristiano leal persevera y permanece con Él a toda prueba, ¿no? Porque le ha amado, ¿no? Permanece con Él. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, permanencia, ¿verdad? Perseverancia, paciencia, son una obra, es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto de la fe genuina, el perseverar. Acuérdate, en las semillas, ¿verdad? La semilla que es falsa, ¿verdad? Se manifiesta cuando hay prueba. Dice, cuando no hay raíz, ¿verdad? Viene la prueba por causa de la palabra, por causa de la verdad, y se alejan porque no hay raíz, ¿verdad? La otra es, vienen los espinos y la ahogan y no hay fruto. Pero aquella que es buena tierra es la que oye, escucha y da fruto con perseverancia. Eso es lo que dice en Lucas. Y es importantísimo entender esto, ¿no? Esta iglesia perseveró confiando en el Señor, en la Escritura, obedeció a pesar de tribulación, a pesar de sus enemigos que eran los judíos, de pruebas, persecución, dificultades, se mantuvieron ahí. Ahora esto es necesario, porque muchas veces pensamos eso, ay, los cristianos es que nos persiguen, y sí, es el grupo más perseguido que existe hoy en día, ¿verdad? Y en los últimos años, en los últimos siglos, yo creo que ha habido, las encuestas dicen que ha habido más persecución de la iglesia que lo que ha habido en toda la historia, ¿no? Y el mundo no la pasa bien cuando hay persecución. Sus enemigos son feroces, son horribles, ¿verdad? Matan, destruyen terriblemente, ¿no? Sí, vemos muchas familias despojadas de sus bienes, de sus tierras, les queman las casas, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque en otros casos vemos cosas muy extremas, como que realmente les torturan, les decapitan, matan sus hijos, matan a sus esposas para poder negar el nombre de Cristo. O sea, son cosas terribles. Pero ¿por qué es esta persecución? Porque obviamente nosotros no respondemos como el mundo quiere que respondamos. Nosotros respondemos en la mansedumbre y en el amor de Cristo. Así es, la Biblia por eso nos dice que somos extranjeros y peregrinos. No solamente eso, fíjate, esa es la batalla física, ¿verdad? Que a algunos el Señor les da el privilegio de tener para identificarse con Él. Según la palabra de Dios es un privilegio, no a toda la iglesia, pero sí tenemos, por ejemplo, toda nuestra vida una batalla contra nuestra carne, una batalla contra la cultura, contra el mundo, ¿verdad? Su filosofía, contra Satanás y sus demonios. No vivimos en ese sentido, sabemos que no estamos en casa y hay una batalla constante, hay una prueba constante, hay una oportunidad siempre de decirle, Señor, te amo. Señor, quiero serte fiel, no voy a hacer esto, no voy a participar de aquello, no voy a permitirme pensar en estas cosas o escuchar tal cosa o ver tales cosas como el mundo lo hace o participar precisamente de estas tonterías de la hora de las que están hablando, ¿no? Que de una falsa cuestión de racismo que no existe, una teoría de justicia, ¿cómo le llaman? Ahora le llaman justicia social, que no existe. Cuando le pones un nombre a justicia deja de ser justicia, ¿verdad? Donde todos los demás tienen la culpa de lo que me pasa. No, la Biblia te llama a hacerte responsable de tus pecados y de tus cosas y no echarle la culpa a los demás. En eso consiste la famosa justicia social. Cuidado con todas esas cosas. Pero el Señor finalmente nos muestra esto. Estamos bajo fuego, estamos en un mundo adverso, dice el Señor. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también les aborrecerán. Todo esto es una prueba constante. Y finalmente esta iglesia fiel ha mostrado que a pesar de todas esas cosas, ha sido fiel y leal. Por lo tanto, el Señor le dice, como tú has pasado cada una de estas pruebas, yo te voy a librar de la prueba de la hora final. Así como aquel que exenta el examen final porque ya no tiene más que demostrar. Y eso es algo maravilloso, que nosotros tenemos que llegar a ese punto en cuanto a nuestra fe, que ya no tengamos nada más que mostrarle al Señor, que se quede claro para Él que en verdad le hemos amado, que en verdad hemos respondido a su gracia y hemos respondido a su palabra y hemos creído y estamos dispuestos a lo que sea, porque sabemos quién es Dios, sabemos quién va a triunfar y va a ganar al final.
¿no? Esta iglesia no tenía más que probar. Por lo tanto, el Señor le dice el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y este es un versículo clarísimo, hablando de cómo el Señor va a librar a su iglesia, lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, lo que dice en Juan 14, lo que dice en 1 Corintios 15, que el Señor va a arrebatar a su iglesia para con Él. La va a tomar para con Él y nos va a guardar de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿verdad? Si bien pudo haber sido una prueba para Filadelfia en aquel tiempo, para nosotros aquí está hablando, yo creo que una prueba que supera tiempo y espacio. Es una prueba general sobre el mundo entero, un momento de prueba. Y probar a los que moran sobre la tierra, esta frase varias veces es mencionada en Apocalipsis para referirse al mundo impío, ¿verdad? Y estos últimos 7 años, esta semana 70 de Daniel, donde el Señor va a juzgar la iglesia. Él busca una iglesia fiel, la cual va a llevar con Él, la cual ya no tiene nada que probar en este tiempo. Entonces esta prueba va a ser, esa es una promesa, ¿verdad? Una promesa muy clara. Si tú la lees con honestidad, sin prejuicios doctrinales, ¿verdad? Sin querer ver a cómo dé lugar a la iglesia en la tribulación, y torcerás la escritura para eso, ¿verdad? Y haciéndolo, que haga lo que tú digas que diga. Si tienes ese prejuicio, pues vas a hacerlo. Pero sin embargo, si eres honesto, aquí claramente está hablando de que el Señor va a librar a su iglesia, ¿no? La iglesia, unos dicen que va a ser arrebatada antes de la tribulación, que es lo que nosotros creemos y lo que estamos viendo ahorita mismo, otros que va a ser durante y otros que al final, ¿verdad? Pero este texto nos damos cuenta que es lo más lógico en el flujo de la historia, ¿verdad? El Señor por eso está tratando con su iglesia. Por eso en el capítulo 4, cuando terminemos este capítulo 3, inmediatamente vemos a 24 ancianos con coronas representando a la iglesia, lo que nunca jamás se había visto en las visiones anteriores, ¿verdad? Recibiendo honra, cantando un cántico nuevo, el cántico de los redimidos. Y es una promesa para el futuro, para este tiempo definido y limitado, donde el Señor va a dejar al descubierto lo que son realmente. Va a quitar todas esas mentiras cuando la iglesia ha probado que es genuina, ¿verdad? No es una prueba local, lo vamos a ver en los siguientes capítulos. El mundo será probado y vamos a estar viendo todo esto, cómo Israel va a resurgir, ¿verdad? Lo estamos viendo hoy, ahorita todavía está en incredulidad, pero va a confiar como nación en Jesucristo otra vez. Ellos van a evangelizar el mundo. Un ángel va a evangelizar el mundo, 2 testigos impresionantes van a evangelizar el mundo, algunos van a creer, no todos, pero van a haber algunos que sí van a creer, ¿verdad? Los que no se endurezcan recibirán condenación eterna, va a caer sobre ellos todo el juicio de Dios, pero para esto el Señor está prometiendo librar a su iglesia fiel, ¿verdad? 2 palabras importantes, es preservar, ¿verdad? Tereo es preservar, ek, que se utiliza para guardar, no está diciendo que te voy a ayudar dentro de la tribulación, ¿de qué? ¿Verdad? Porque los santos van a ser martirizados y van a morir, entonces ¿de qué le iba a guardar? El Señor prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, ¿verdad? Y finalmente los mata, entonces ¿de qué los preservaría? Otros dicen los mantendría salvos. ¿Salvos de qué? Sabemos que cuando hemos venido al Señor nada nos puede arrebatar de su mano. Entonces hay mucho que decir en la Escritura para decir que la iglesia, ¿verdad? Va a ser raptada, y la interpretación lógica y natural es que esta iglesia, Filadelfia, que representa a la iglesia leal del Señor, ya probó ser fiel y ser exentada de esta prueba final, porque ya probó lo que tenía que probar delante del Señor, y durante toda su vida fue suficiente para que el Señor se diera cuenta de esto. Por eso el Señor nos llama a mantenernos fieles, ¿verdad? A esto. Entonces es importantísimo esto. ¿Qué estás haciendo hoy? Si tú no eres fiel al Señor, recuerda que a la final trompeta no te va a venir fidelidad. Necesitas dar un paso hoy, porque también los tiempos se están cumpliendo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en esta parte tan importante. Dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, ¿verdad? Y esta es una frase que nosotros debemos de
atesorar y abrazar en nuestro corazón y darnos cuenta que el Señor está esperando de nosotros que seamos fieles, que seamos leales. No está buscando de nosotros religión o legalismo, ¿verdad? Está buscando de nosotros que le conozcamos, que le amemos, como esta iglesia, ¿verdad? El que me ama, dice, guarda mis mandamientos, el tener en alto su palabra, lo que el Señor dice, no un amor meramente emocional, ¿verdad? O litúrgico, o como lo habíamos dicho, místico, de poner los ojos en blanco. No necesariamente eso, nos está hablando de temblar ante su palabra, temblar ante su voluntad, conocerla y ponerla por obra, hacer los cambios que tengo que hacer valientemente en mi casa, en mi corazón, en mi mente, tomar decisiones que no es otra cosa sino la santificación, ¿verdad? Santificar es apartarme, es decir, Señor, soy tuyo y tú eres mío, Señor. Me salvaste, me tomaste para ti, Señor. Ahora yo soy para ti y tomo esta decisión. No estamos hablando de perfección. Esta iglesia no era perfecta, pero era una iglesia fiel y leal que guardaba su palabra, que no negaba su nombre, que perseveraba, ¿verdad? Ahora, a pesar de las circunstancias, situaciones difíciles, en esta incluso persecución, mantenerte firme, ¿verdad? Porque lo que yo te mencionaba es eso. Si no eres fiel al Señor, ¿cómo piensas que al final en la final trompeta algo va a suceder y va a cambiar tu corazón? Porque mucha gente piensa eso, no, pues yo me espero o ya me convierto cuando llegue la gran tribulación. Eso es muy complicado porque, ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que el Señor va a entregar a la mentira a la gente que no es de Él, ¿verdad? Y Satanás, mentira y todo esto, tú lo estás viendo hoy lo estás viendo, cómo la iglesia está siendo limpiada por medio de todas estas cuestiones, cuánta gente está apostatando de la fe literalmente y está negando la palabra de Dios y se supone que es gente cristiana, ¿verdad? Y realmente le está dando la espalda al Señor, ¿no? Y estamos viendo muchas cosas suceder que vamos a estar viendo a lo largo de Apocalipsis, pero no estoy diciendo ni que la vacuna sea la señal del 666, ni tampoco estoy diciendo que lo que ahora esta nueva tecnología que están trayendo de poner la palma de tu mano derecha para pagar y para que se te reconozca es la marca del 666. No estoy diciendo esto, pero lo que sí estoy diciendo es que absolutamente Dios en su soberanía está acomodando todas las cosas para que llegue este nuevo orden mundial, llegue este líder mundial llamado el anticristo. O sea, ya no es una no suena como una teoría conspirativa como hace mucho tiempo de conspiración. Claro. No, ahora es claro, lo estamos viendo. En todos lados la comunidad europea está cayendo, en todos lados los gobiernos están cayendo, están clamando por alguien que venga y les salve. La tecnología se está listando precisamente para esto, para que no haya dinero, ya se está manejando mucho esto, no haya dinero para que nadie pueda comprar y vender, ¿verdad? Y luego toda esta cuestión de una señal en la mano, en la frente, si no vas a poder hacerlo. Todas estas cuestiones, checa alrededor, las cuestiones en Israel, en Medio Oriente, ¿verdad? Se están cumpliendo también, la maldad, el que no haya ley, el corazón de muchos se enfriará. Muchas señales que el Señor dijo, cuando vean todas estas cosas suceder, erguíos y levantaos, porque su salvación está cerca. El Señor viene muy pronto. Estamos en tiempos muy emocionantes donde el Señor viene pronto y son tiempos para emocionarnos y para tomar fuerza, ¿no? Y serle leales al Señor. Pero vamos a estar hablando a detalle de estas cosas, primeramente Dios, cuando avancemos en Apocalipsis. Pero el día de hoy puedes tener claro lo que el Señor dice. El Señor viene por una iglesia fiel y leal. Eso es lo que te debe preocupar ahora. ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo leal? Sí, así es. Necesitamos poner los ojos en las cosas de arriba. Necesitamos probar nuestro corazón, que nuestros actos, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras acciones muestren fidelidad a aquel que nos llamó. Así es. Así es de que tienes que estar dispuesta a darlo todo por Cristo, a confesarlo a cualquier costo, ¿verdad? Si no lo haces ahora, ¿por qué lo harías en el último momento? ¿Verdad? Si ahora mismo, por ejemplo, repito, no estoy diciendo que la vacuna sea la marca del 666 o algo así, pero si ahorita mismo te están diciendo, ¿quieres volver a la normalidad? ¿Quieres seguridad? Ponte esto. Bueno, el día en que te digan, ¿sabes qué? ¿Quieres comprar, comer? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer otro? Solamente adora a la bestia y ponte esto aquí, ¿verdad? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? No va a ser algo escondido, ¿eh? No creas que va a ser algo escondido, no va a ser muy claro,
¿verdad? Sabemos lo que va a hacer este hombre por lo que vamos a estar viendo en Apocalipsis. Es muy claro lo que él va a hacer. No va a ser algo que te engañen y te van a decir, ya la traes y no te diste cuenta. No, es algo que tú vas a saber y vas a decidir. Y si el día de hoy no eres fiel al Señor, ¿cómo vas a ser fiel a ella? Si el día de hoy no confías en el Señor, ¿cómo vas a confiar en Él al final? ¿Verdad? Pero date cuenta cómo socialmente todo se está conformando de esa manera y el Señor está pidiéndote por eso. Hoy más que nunca necesitas poner tus ojos en la palabra de Dios. Necesitas hoy más que nunca relacionarte con el Señor, conocerle, ¿verdad? Dejar de estar distraído con este mundo, dejar de amar este mundo y amarle a Él. Buscarle a Él con todo tu corazón y aprender que solo su palabra es real, aprender que la única seguridad, ¿verdad? Que la única gozo constante y permanente viene de Él. Así es, necesitamos estar atentos a las Escrituras, como bien dices, las cosas se están alineando para los tiempos finales, se están alineando, están comenzando a alinearse hoy más que nunca de una manera muy visible y necesitas estar atento. Me llama la atención, Daniel estaba atento a las Escrituras y si tú no estás atento a las Escrituras, todo esto te va a provocar temor en lugar de que te puedas erguir y puedas saber que tu redención está cerca. Vas a tener temor y si tienes temor, pues es el momento de considerar venir al Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. Así es de que en este día yo te invito a que hagas una decisión. Dice la Biblia que los entendidos, los que aman al Señor, los que tienen este temor del Señor, entenderán todo lo que está sucediendo alrededor. No se amedrentarán, al contrario. Y nosotros estamos puestos, como dice la palabra de Dios, Dios no nos ha puesto para ira, ¿verdad? Pero tienes que entender esto. El Señor viene por una iglesia fiel y leal. No por alguien desleal, no por alguien que no le toma en cuenta. Y tú necesitas saber que la fe viva, la fe verdadera, guarda su palabra, santifica el nombre de su Señor y persevera. 3 cosas que hizo esta iglesia. Si tú no has hecho una decisión por Cristo, puedes comenzar por conocerle y por entenderle. Mira, 150,000 personas mueren diariamente. No tienes que esperar a una tribulación, no tienes que esperar a otra pandemia. O cualquier persona hoy está aquí y mañana ya no regresa a casa por cualquier situación. Entrégate a Jesucristo el día de hoy, estate preparado de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es lo más importante, abre tus ojos, no eres eterno aquí y la cuestión más importante que tienes que resolver es precisamente tu situación delante de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera nos ha amado Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que el día de hoy reconoce tu pecado, tu maldad, arrepiéntete, ponla a un lado, arrepiéntete de esa manera de pensar ante Dios, de esa manera de pensar, de idolatrarte a ti mismo y comienza a darle gloria al único que la merece. Entrégate a Él, reconoce que Él fue a la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y Señor, te pido, si hay alguien en este lugar, Señor, que quiera hacer esta decisión, Señor, haz firme esa decisión. Dile, Señor, yo quiero esta decisión, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero serte fiel, Señor, no quiero jugar a la religión. En verdad, te creo el día de hoy, Señor, creo que moriste por mí, creo que resucitaste. Señor, me arrepiento, Señor, y quiero y decido seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Y qué importante es hacer esta decisión de corazón que la acompaña una oración, tus palabras elevándolas al Señor, elevándolas a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso que puede darte vida juntamente con Él. Si hiciste esta decisión, por favor, ora, sigue hablando con Dios, lee la palabra de Dios y congrégate. Estas 3 cosas son cosas fundamentales para los creyentes. Así es. Y bueno, pues una vez más te invitamos a orar esta noche. Si tú nos escuchas por ahí, ¿verdad? Vamos a estar orando este jueves 25 de marzo. Vamos a estar orando a nuestro Señor. Y también te invitamos a la iglesia en el 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí vamos a estar adorando al Señor y levantando oraciones y peticiones, escuchando su palabra este domingo 1 de la tarde. Te esperamos ahí, si no tienes dónde congregarte. Y un saludo una vez más a cada uno de ustedes, ¿verdad? La gente que está aquí en Memphis, en el área metro, en Arkansas, Mississippi, en Jacksonville, en Boston también hasta ahorita. Bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Les dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios les bendiga.